Bueno, muy bien, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a esta nueva reunión sobre talleres de práctica forense. La reunión de hoy tiene que ver, la anteúltima de las previstas, tiene que ver con los recursos. De frecuente acostumbro decir que el éxito del ejercicio profesional, por lo menos en lo relativo a lo procesal, a lo procedimental, depende del dominio de tres grandes teorías. La primera teoría involucra a la prueba. El abogado que prueba convence, porque convence es que triunfa. Cuando los abogados no confirmamos ni convencemos, entonces simplemente sucumbimos. La segunda teoría tiene que ver con la clase de hoy y es la impugnación. El abogado que no sepa impugnar, que no sepa requerir oportunamente la revisión de las decisiones que le son contrarias a sus intereses, tiene que dedicarse a otra cosa. Probablemente podrá ser un eficiente ñoqui, pero no un buen abogado. Y lo tercero es la teoría de las cautelares, la teoría de lo precautorio. Como ustedes saben, los procesos judiciales demandan mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? Y es difícil saberlo a ciencia cierta, pero de frecuente los juicios se miden por años. ¿Qué pasa si en el mientras tanto los bueyes se vuelan? Precisamente para evitar que eso ocurra, la teoría cautelar. Bien, las dos clases que nos quedan son inherentes a estas cuestiones. Hoy la impugnación, en singular los recursos, y la próxima sobre las medidas cautelares. Recursos. ¿Qué son los recursos? A ver, los recursos son actos del proceso, a través de los cuales el sujeto que se considera damnificado por una resolución solicita su revisión. Se lo solicita al mismo juez o eventualmente a otro juez de una mayor jerarquía, y ese juez, el requerido, queda habilitado al revisar la resolución, queda habilitado para confirmarla o para aclararla o para modificarla, total o parcialmente. Este es un concepto elemental que se reproduce casi que en cualquier manual de la ciencia procesal, en casi cualquier parte del planeta. El éxito de un recurso y por consiguiente el éxito de una impugnación depende de que el recurrente, el abogado que lo propone, supere dos vallas, dos controles, dos juicios. Hay que pasar los dos. No alcanza con solo atravesar uno. El primero de esos juicios o controles se llama de admisibilidad. Anticipo. La admisibilidad depende de cumplir requisitos que son meramente formales o solemnes. Si un recurso cumple esos requisitos formales, ¿significa que el recurrente vencerá? No. Si cumple los requisitos formales, a continuación el juez se pondrá a estudiar si el recurrente, si el quejoso tiene o no tiene razón. Porque si los requisitos, los formales o de admisibilidad, no se cumplen, el juez de inmediato te baja la persiana y anda a llorar al muro de los lamentos. ¿Se entiende? La primera compuerta, control o juicio, depende de satisfacer requisitos de forma que se denominan técnicamente de admisibilidad. Cumplidos estos primeros requisitos, es que el juez pasará a controlar la sustancia, el fondo, el mérito. Así se llama el segundo control, de mérito o de fundabilidad. El mérito ya no depende de la forma, depende de la sustancia, depende de tener razón, o para hablar con mejor propiedad, depende de convencer al juez de que la resolución recurrida fue dictada con error, y porque fue dictada con un error es que a continuación corresponde o aclararla o modificarla, total o parcialmente. Por una cuestión de método, vamos a examinar primero los requisitos de forma.
los requisitos de admisibilidad. Si alguno de esos no se cumple, el juez te baja la persiana y no entra a considerar tus razones. Después, segundo, vamos a examinar el error que infecta la resolución y que es el requisito de fondo, de mérito, de fundabilidad o sustancia. Bien. La filmina identifica a los requisitos generales. Se los llama así generales porque no importa el tipo de recurso de que se trata. El recurso puede ser de aclaratoria, de revocatoria in extremis, de apelación, de nulidad, puede ser un recurso de queja, un recurso extraordinario local o el recurso extraordinario federal. Cualquier recurso debe satisfacer todos estos requisitos. Todos. Por eso son generales o comunes. Primero, la naturaleza del objeto o acto impugnado. Las resoluciones y ningún otro acto del proceso. Como los remedios, ¿no? Cuando uno va a la farmacia y compra un remedio, una droga, por ejemplo, si uno compra una aspirina, ¿qué se corrige o qué se atempera a través de la aspirina? De frecuente, algún dolor, y ha de tratarse, por cierto, de un dolor que no sea muy significativo, porque si el dolor ya es intenso, una aspirina no logra amortiguar. Si yo tengo otro dolor, otra enfermedad, la aspirina no logra ni calmar ni atemperar. Algo similar sucede en la materia impugnativa. Hay un remedio que debe ser congruente al acto procesal que se impugna. Los recursos solamente sirven para plantearse contrarresoluciones. Dicho lo mismo, pero al revés. Si el acto no es de naturaleza resolutiva, el recurso no es la vía idónea. ¿Lo entienden conceptualmente? Esto es importante entender porque en la praxis forense, no digo que todos los días, pero cada tanto se advierte que el abogado se equivoca y, por ejemplo, quiere impugnar la declaración de un testigo y plantea un recurso. No sirve. El acto procesal de declaración de un testigo no es una resolución. Si quieren impugnarlo, de frecuente se hará por vía de incidente y casi de cajón por la vía de un incidente de nulidad. Las resoluciones solamente sirven para impugnar resoluciones. ¿Lo entendimos? Primera condición. Pero segunda condición. Esa resolución debe provenir de un juez. Si la resolución no proviene de un juez, el recurso no es la vía. Veamos un ejemplo. La resolución es administrativa. Porque, pensemos, fue dictada por un sumariante. En el esquema de un sumario, un empleado administrativo fue cesanteado. El sumariante confirmó, de acuerdo a su resolución, la infracción administrativa y lo sancionó, lo echan de la administración. Ese empleado administrativo quiere que se revise la resolución porque interpreta que está causándole erróneamente un daño innecesario. ¿Es el recurso la vía? Si hablamos de recurso administrativo en este caso, puede serlo. Pero aquí estamos hablando de recursos judiciales, o si ustedes prefieren, también se los denomina recursos procesales. Si yo quiero impugnar un acto administrativo, una resolución dictada por un órgano administrativo, la vía no es ni el recurso de apelación, ni el recurso de revocatoria, ni el recurso extraordinario. La vía es promover una demanda que provoque la apertura de un proceso que tendrá por objeto, para ser congruente con mi ejemplo, que tendrá por objeto revisar si ese sumario administrativo se desarrolló o no correctamente y si la decisión que se adoptó es también conforme a derecho. ¿Lo entienden? Solamente se impugnan resoluciones, pero a condición de haber sido dictada por jueces. Y tercero,
jueces en el ejercicio de la actividad o el ejercicio de la función judicial. Porque nuestros jueces muchas veces cumplen o dictan actos que no son judiciales. Por ejemplo, nuestros jueces a veces legislan. Por ejemplo, cuando dictan acordadas, los ministros de nuestro Superior Tribunal, los ministros de la Corte dictan a través de acordadas legislaciones. Supongamos de manera meramente hipotética que mañana el Superior Tribunal, por vía de acordada, legisla el valor de la tasa de justicia. La nueva tasa de justicia vale 1 millón de pesos. Una tilinguería. Muy poca gente puede pagar 1 millón de pesos, pero es ley porque es acordada. Alguien quiere impugnarlo porque considera que con esa tasa de justicia el acceso a la justicia es virtualmente imposible para el 95% de las personas que conforman nuestra sociedad. Pues bien, si alguien quiere impugnar la acordada resolución dictada por jueces, ¿debe plantear un recurso? La respuesta es no. Debe promover una demanda que tendrá por objeto abrir un proceso en el que vamos a debatir si esa acordada es o no conforme a la garantía de acceso al servicio de justicia que la Constitución nos ampara. ¿Se entiende? Síntesis. Primer requisito. Los recursos solamente sirven para impugnar resoluciones y ninguna otra cosa. Ninguna otra cosa. Resoluciones. Y a condición de haber sido dictadas las resoluciones por jueces y el ejercicio de la función judicial. Segundo, la legitimación. Solamente pueden plantear recursos las partes, léase por parte al actor y al demandado. El acto procesal que identifica a quienes son parte es la demanda, porque el que promueve la demanda, el que la plantea o interpone es el actor. Y aquel contra quien se dirige la demanda es el demandado. No siempre parte, en sentido técnico procesal, coincide con la parte del derecho sustancial. ¿Qué es esto? Simple. Veamos un ejemplo. Si yo soy la víctima de un accidente de tránsito, de acuerdo al Código Civil y Comercial, yo puedo demandar a 3 personas. Si soy la víctima del accidente, puedo demandar al que me embistió, es decir, a la persona que conducía el vehículo, pero también podría demandar al dueño del vehículo y también podría demandar a la compañía de seguros. Tengo 3 partes potencialmente demandadas, ¿lo entienden? Esas son las partes sustanciales. Pero la parte procesal puede no coincidir, porque yo, actor, únicamente demandé al seguro. Si solamente demandé al seguro, partes son el que les habla en su cualidad de actor, porque interpuse la demanda, y el seguro, porque es su destinatario. ¿Lo entienden? Solamente es parte, en sentido procesal, el que promovió la demanda. Y únicamente el sujeto contra quien la demanda se promovió es el demandado. Entonces, ¿quiénes pueden interponer recursos? Los que son parte. Porque los que no son parte no tienen vela en ese entierro. Porque los que no son parte no son alcanzados por la sentencia. Porque los que no son parte no quedan comprendidos por los efectos de la cosa juzgada. ¿Se entiende de sentido común? Solamente el que es técnicamente parte en un sentido procesal queda legitimado para oponer recursos. Y eventualmente, pero esto es más bien a título de excepción, las leyes habilitan que ciertas personas que no son técnicamente partes puedan plantear recursos. A título de excepción, los abogados, pero también los peritos, quedamos habilitados para, por ejemplo, recurrir todas las resoluciones que son inherentes a nuestros honorarios. ¿Quién más no es parte y técnicamente queda habilitado para recurrir? Por ejemplo, el defensor de menores. El defensor de menores que participa de frecuente en procesos de familia no es parte. La parte es el menor o el papá o la mamá. El defensor oficial ejerce lo que la ley llama representación promiscua.
no es técnicamente parte y, sin embargo, en ese tipo de procesos en los que involucran derechos o intereses de menores, queda habilitado por la ley para plantear recursos contra cualquier resolución que se interprete pueda damnificar los intereses o los derechos de esas personas. Bien, entonces, solo recurrimos resoluciones y en la medida en que seamos sujetos habilitados, porque el que no está legitimado no tiene vela. Y si plantea el recurso, el juez de un sopapo te bajará cualquier pretensión. Tercero, que la resolución admita recurso. Hay resoluciones que, de acuerdo al texto legal, son irrecurribles. Irrecurribles, aclaremos, no es lo mismo que inapelable. Inapelable es menos grave, porque inapelable es la resolución que no puede apelarse. Y sin embargo, irrecurrible es más grave, porque irrecurrible es la que no admite ningún recurso. No admite aclaratoria, no admite revocatoria, no admite apelación, no admite queja, no admite recurso extraordinario, no admite nada. Para que el recurso entonces sea posible, la resolución debe ser al menos recurrible y no declarada por la ley irrecurrible. Estamos, letra fina. En la praxis no existe ninguna resolución que sea absolutamente irrecurrible, ninguna. Aunque la ley diga en su frío texto, esta resolución es irrecurrible. Aún lo irrecurrible admite siempre, siempre en potencia dos recursos. Primer recurso, la aclaratoria. La aclaratoria es un recurso, ¿cómo decirlo en un sentido metafórico, pero a la vez elocuente? Es un recurso superhéroe que contra todo se la banca. Veamos ejemplos para que se entienda por qué una aclaratoria procede siempre, aunque la ley diga que la resolución en cuestión es irrecurrible. Según nuestros códigos procesales, son irrecurribles todas las resoluciones del juez que establecen el trámite o procedimiento. Generalmente es la primera resolución. En la primera resolución que el juez dicta, en esa providencia, de frecuente el juez dice, por ejemplo, la presente causa tramitará conforme las reglas del proceso ordinario o conforme las pautas del proceso abreviado o conforme las pautas del amparo, etc. Esa resolución, dice la ley, es irrecurrible. ¿Y es irrecurrible? La respuesta es no. Porque como les anticipé, la aclaratoria superhéroe siempre procede. ¿Y por qué? Veamos las tres hipótesis que eventualmente habilitan una aclaratoria. Una aclaratoria procede primero para suplir omisiones. El juez en su resolución dijo, téngase por presentado al actor, por interpuesta la demanda, de la demanda de ese traslado, conforme el procedimiento de ley, punto. ¿Y cuál es el procedimiento de ley, señor juez? Usted omitió identificarlo. Yo que soy el actor, si usted no me aclara, no sé controlar el plazo que tiene mi rival para contestar esta demanda. Tampoco sé a qué pautas debo someterme a continuación en punto al procedimiento. Porque usted no me dice, yo no sé ni qué, ni cómo, ni cuándo, ni qué, ni cómo, ni cuándo hacer para ser escuchado. ¿Se entiende? Lo mismo mi rival. Si usted no me dice, si no suple su omisión y me aclara el procedimiento, el demandado no sabe qué plazo tiene para contestar a la demanda. Tampoco sabe a qué reglas atenerse en lo relativo al trámite o procedimiento. ¿Se entiende? Si el juez omite identificar con precisión, la aclaratoria sale con papas fritas. Pero también en caso de error material, por ejemplo, dice el juez en su resolución, imprímase a la presente causa el trámite del proceso ordinario por audiencias. Punto.
Córrase traslado por el plazo el plazo sería 15 días, ¿verdad? Pero cometió un error material. En vez de escribir 15, 1 y 5, escribió 1, 5 y 2 ceros más. La pavada, un error material, apretó sin querer, pero entonces el demandado tiene 1500 días para contestar la demanda. Según la ley, esa resolución es irrecurrible. Pero entonces yo tengo que esperar 5 años para que el demandado conteste la demanda. Una tilinguería absurda. Ese error material se puede corregir por la vía de la aclaratoria, aunque la ley diga que esa resolución es irrecurrible. La tercera hipótesis, concepto oscuro. El ejemplo de manual del concepto oscuro es la autocontradicción. Arriba la resolución te dice blanco y abajo te dice negro. ¿Y entonces en qué quedamos? ¿Es blanco o es negro? No entiendo, señor juez. Acláreme. Supongamos que arriba la resolución dice proceso ordinario por audiencias. Bueno, y a continuación, en el párrafo siguiente o en el punto inmediato siguiente dice el plazo para contestar a la demanda será 5 días. ¿Cómo 5 días? ¿En qué quedamos, señor juez? Si usted me dice proceso ordinario, el plazo es 15. Si usted me dice 5, entonces está aplicando el trámite del proceso abreviado. ¿En qué quedamos? ¿Es Pato o Gallareta? ¿Es ordinario o es abreviado? Acláreme. Si usted no me aclara, yo no sé a qué pautas atenerme. Y esto, aunque la ley diga que esa resolución en su texto frío, en su frío texto, es irrecurrible. ¿Lo entienden? Por lo mismo, son siempre en potencia recurribles las resoluciones, aunque la ley diga lo contrario, por la vía de la revocatoria in extremis, en la medida, obviamente, que nosotros podamos convencer que el error que esa resolución cometió es mayúsculo. La revocatoria in extremis, hago paréntesis, no sirve como muchas veces cree la muchachada. La muchachada muchas veces le encaja nomás, con perdón de la expresión, pero para ser elocuente, le mete nomás revocatoria in extremis y no es así, ¿no? La revocatoria in extremis, para ser gráfico y que se entienda, no sirve para corregir cagadas nacionales. La cagada tiene que ser de tipo internacional. Si el tribunal cometió un error chico o más o menos, la revocatoria in extremis nunca sirve. Solamente sirve para corregir errores de tipo manifiestos, groseros, evidentes. Si el error del tribunal no es internacional o incluso galáctico, sáquense con peine fino. De lo contrario, el tribunal te va a planchar en una línea. El error que se denuncia no es garrafal. Punto. Y anda a llorar al muro de los lamentos. Entonces, hasta acá. Solo recurrimos resoluciones dictadas por jueces, a condición de ser sujeto habilitado por la ley. Si soy el actor, el demandado, eventualmente abogado por mis derechos, en punto a las regulaciones de mis honorarios. Tercero, siempre que la ley me habilite el recurso. Cuarto, que el recurso que interponga sea el habilitado por la ley. De frecuente sucede que existe un recurso según la naturaleza de la resolución recurrida. Contra providencias, el recurso por excelencia es la revocatoria. Casi excluyentemente el recurso es la revocatoria. Si el recurso se deduce contra una sentencia, sea interlocutoria o definitiva, el recurso es siempre la apelación. Si la resolución es una sentencia proveniente de una Cámara o Tribunal de Segunda Instancia, el recurso será extraordinario. Será un extraordinario local o eventualmente un recurso extraordinario federal, según de qué Cámara de Apelaciones se trata. ¿Lo entienden? Cada tipo de resolución, si la resolución te rechaza la concesión de una apelación o de una queja, el recurso es la queja. Entonces, cada resolución tiene un tipo de recurso. Eso vale como regla. Y entonces, un abogado, como el médico en la consulta, debe diagnosticar la naturaleza de la resolución. ¿Qué tipo de resolución se trata? Si es providencia, entonces es revocatoria. Si es sentencia, entonces apelación. Si es sentencia de la Cámara, entonces recurso extraordinario. El abogado diagnostica y a continuación le aplica, receta el remedio
congruente, idóneo el recurso que la ley habilita para esa circunstancia. Eso vale como regla, porque a veces sucede que los abogados, a veces por error, porque se equivocan, porque son humanos, plantean el recurso inapropiado. Y otras veces los abogados planteamos un recurso que es inapropiado porque hay situaciones que son grises, que no me queda tan en claro cuál es el recurso idóneo. A veces hay un recurso claro, pero el abogado lo titula por error. Ejemplo, si yo quiero plantear recurso contra una providencia simple y esa providencia simple no causa un agravio irreparable, el recurso de cajón es la revocatoria. Pero sin embargo yo planteé contra ella una apelación. ¿Entienden la situación? Intitulé por error y planteé por error el recurso inadecuado. ¿Qué hay que hacer en estas circunstancias? Alguno tal vez puede suponer que como planteaste inadecuadamente el recurso, el juez tiene que bajarte la persiana, el recurso no será admitido. Eso no es correcto. No por lo menos en el margen de la ley procesal de la provincia de Corrientes. En rigor, en ninguna parte del país, pero mucho menos en el régimen de la provincia de Corrientes, y les voy a contar por qué. En toda la República Argentina, todos los jueces civiles de las 23 provincias más la ciudad autónoma de Buenos Aires, tienen el deber de dirigir, ordenar y sanear. Deber de dirigir, ordenar y sanear los actos del proceso. Y por consiguiente, si un abogado se equivoca e intitula por error, los jueces tienen el deber, al sanear, de reconducir la postulación. ¿Lo entienden? Eso también pasa en Corrientes, pero un criterio diferente. Nuestra ley procesal, que es reciente, reformada, condensa en una cláusula el deber explícito. Los jueces deben reconducir las postulaciones erróneamente planteadas por los justiciables. Dice la ley, ya no recuerdo de memoria. Es el artículo del Código Procesal Civil que enumera los deberes del juez. Si es uno de los incisos. Deber del juez de reconducir la postulación. ¿Y esto qué significa? El recurso, para ser congruente con mi ejemplo, ¿cuál era el recurso idóneo? La revocatoria. ¿Qué planteé yo? Apelación. ¿Qué debe hacer el juez? Debe, a esto que yo llamé apelación, darle trámite de recurso de revocatoria, porque es el recurso idóneo. Ahora, el juez no puede suplir errores de punto temporal o negligencias. Yo te puedo, como juez, puedo y debo reconducir la apelación en revocatoria, siempre que me lo hayas planteado dentro del tercer día. Porque hasta el tercer día tengo los requisitos de la revocatoria. Si me planteaste la apelación al quinto día, yo ya no te puedo salvar la ropa, porque implica salvar tu negligencia, tu torpeza, tu falta de dominio de la norma procesal. ¿Se entiende? Entonces, por principio, el justiciable deberá, al interponer el recurso, el adecuado de acuerdo al ordenamiento jurídico. Si se equivoca, el juez deberá reconducirlo, pero el deber del juez de reconducir tiene límite en que se cumplan los requisitos formales inherentes a la figura recursiva adecuada. Siguiente requisito. Por cierto, pausa. Los micrófonos están abiertos, como lo hicimos la última reunión, de manera que si alguno en algún momento no comprende algún concepto y quiere formular alguna pregunta o acotación, lo conversamos. Siguiente requisito. Forma y plazo. Todos los recursos se interponen en un plazo. Y ese plazo es distinto según la naturaleza del recurso. De común, 3 días la acatatoria, 3 días la revocatoria.
10 días y 15 días la apelación, 10 días el recurso extraordinario, 5 días la queja, hay un plazo. Salvo respecto de resoluciones que se dictan en las audiencias. Las resoluciones que el juez adopte en la audiencia se recurren ahí mismo. No es que tengo 3 días, 5 días o 10 días. Termina la audiencia, me voy a mi casa, me voy a mi estudio, proyecto el recurso y lo presento al día siguiente, no. Cuando el abogado salió de la audiencia, habrá precluido, significa, jodete, ya no hay más chance de plantear recurso. Entonces, hay plazo para todas las resoluciones, pero las dictadas de la audiencia deben ser recurridas in situ en ese acto. Forma. Casi todos los recursos se interponen por escrito. El 99% de los recursos se interponen por escrito. Y el 99% de los recursos se interponen fundados, pero no siempre. Primera excepción, recurso verbal en las audiencias. En la audiencia no hay, voy a escribir el recurso. En la audiencia, señor juez, pausa. Contra esa decisión planteo el recurso. A continuación voy a justificar y a proponer los fundamentos de ese mi recurso. Es verbal la interposición. La interposición y la fundamentación se hacen verbalmente en ese ámbito. Fundamentación e interposición que son simultáneas casi siempre, pero no siempre. Quien todavía litiga en la justicia federal habrá entendido que, o deberá saber que la apelación en el régimen del Código Procesal Civil de la Nación, la apelación reconoce dos regímenes temporales, un primer tiempo, un primer plazo para interponer el recurso. Y está prohibido interponer y fundarlo de manera simultánea. Tanto que el secretario tiene el deber, si interpones el recurso de apelación fundado, el secretario te tiene que devolver el escrito. Claro, no van a creer que te tiene que devolver y te tendrá por no interpuesto. Te devuelve el escrito y dejará constancia del expediente de la interposición. La interposición en un primer momento y en un segundo momento, posterior a la concesión, se hará la fundamentación. La regla, sin embargo, insisto, por lo menos esa regla no tiene excepciones en el régimen del Código Procesal Civil de la provincia de Corrientes. En nuestra justicia ordinaria, todos los recursos se interponen siempre fundados, casi siempre por escrito, excepto decisiones adoptadas en las audiencias. Por último, el agravio. Este es mi requisito predilecto. Y es el predilecto porque probablemente si hacemos un estudio estadístico en este requisito está frecuentemente el déficit de un abogado. En la expresión del agravio, en la identificación del agravio, es que a veces los abogados nos equivocamos y entonces más de una vez habrán visto, les habrá pasado o les podrá suceder, que el juez te rechaza el recurso por inadmisible en 2 líneas o en una y te dice, usted no tiene agravio o si lo tiene, no lo expresó. ¿Qué es el agravio? Empezamos. El agravio es el perjuicio que esa resolución te causa. Y no confundamos agravio con error. El error anticipo no es el agravio, porque el agravio es el requisito de solemnidad, es un requisito formal, es un requisito de admisibilidad. El error del juez en el dictado de la resolución es el requisito de mérito, es el requisito de fondo, es el requisito de sustancia. Ahora, a través de un par de ejemplos, va a quedar bien esclarecida la diferencia. El agravio es el perjuicio que esa resolución me causa. Ejemplo. De la demanda y de la contestación queda claro que existen hechos controvertidos, porque el demandado negó haber participado del accidente de tránsito, el demandado negó
haber chocado, el demandado negó conducir ebrio, el demandado negó no tener carnet de conductor. Existen hechos controvertidos y sin embargo el juez, en vez de abrir a pruebas, declaró la cuestión de puro derecho. ¿Entienden el ejemplo? Pues bien, esa resolución a mí me causa un agravio. ¿Por qué? Porque si esa resolución queda firme, si la declaración de puro derecho queda firme, yo no voy a poder producir jamás ninguna prueba que confirme mis hechos o que descarte los hechos que mi rival relató. ¿Se entiende? Ese es mi agravio, ese es mi perjuicio. Veamos otro ejemplo. El juez rechazó mi demanda. Yo demandé daños y perjuicios. El juez rechazó mi demanda. Esa resolución me causa un agravio. ¿Por qué? Simple. Porque si esa resolución queda firme, mi cliente no va a cobrar un peso, un centavo, a título de indemnización. ¿Lo entienden? El perjuicio que la resolución causa a los intereses del justiciable se denomina agravio. Ese agravio puede ser total o puede ser parcial, porque a veces perdemos todo y a veces perdemos una parte. Si me rechazan toda la demanda, el agravio será total. Si me rechazan parcialmente la demanda o parcialmente una excepción o defensa, entonces el agravio será parcial. ¿Entienden conceptualmente lo que es un agravio? Ese agravio o perjuicio que causa la resolución recurrida, para habilitar un recurso debe ser actual. ¿Qué significa actual? Es lo opuesto a un agravio que ha perdido virtualidad porque el agravio desapareció a raíz de la declaración de abstracción de la cuestión. ¿Qué es esto? Veamos un ejemplo. Cuando Cristina Fernández todavía era presidente, recién asumía su segundo mandato. Voy a utilizar un ejemplo de un caso que en su momento tuvo mucha connotación, fue muy seguido por la prensa, fue un hecho político trascendente en ese tiempo. Cuando Cristina asume su segundo mandato en el mes de enero de 2012, 2013, 2001, no recuerdo el año, en el mes de enero, Cristina quiere pagar por vía de decreto, emite un decreto y por vía de decreto quiere, con reservas del Banco Central, pagar deuda externa. Cuando ocurre eso, no recuerdo quién, no importa, Juan Pérez, un diputado o un senador, un legislador, promovió un amparo y obtuvo una medida cautelar. La medida cautelar le prohibía, una medida cautelar de no innovar. La orden era, usted sin ley, no puede tocar un peso de las reservas para pagar nada. ¿Lo entiende? Así dictó la medida cautelar. El Poder Ejecutivo Nacional, damnificado por la resolución, agraviado, porque la resolución le causaba un agravio, técnicamente un perjuicio, interpuso recurso de apelación a las 24 horas. En ese tiempo el oficialismo tenía mayoría suficiente en ambas cámaras legislativas, tanta mayoría tenía en ese tiempo que en 15 días el Congreso sancionó en 15 días la ley, diputados una semana, en la semana siguiente senadores, dictó la ley autorizando al Poder Ejecutivo a pagar deuda a través de esa ley, con lo cual el recurso había perdido toda virtualidad. Lo que había sido un agravio 15 días atrás había ahora desaparecido. ¿Lo entienden? Veamos otro ejemplo saliendo de lo procesal administrativo. Pensemos un proceso de familia. El presunto padre siempre negó ser el padre. La sentencia de primera instancia condenó, hizo lugar a la demanda por filiación. Así es que Juan Pérez es, según la sentencia de primera instancia, el padre biológico del actor. Juan Pérez apeló, pero entre que apeló y la Cámara resuelve, a veces pasan 6 meses. Juan Pérez, después de la sentencia, se acercó a su hijo, se convenció de que era su hijo y convencido de eso se fue espontáneamente al registro civil y lo inscribió como su hijo.
El agravio que él había experimentado 2 meses antes cuando planteó el recurso había desaparecido. A eso se llama agravio que pierde actualidad y en la denominación de la técnica recursiva se llama cuestión abstracta o inoficiosa. Si la cuestión deviene abstracta, ya el recurso no se resuelve. Pero el recurso debe ser también, el agravio debe ser también concreto. ¿Qué es esto de concreto? Concreto en el sentido de agravio real y no meramente hipotético. Por eso es que está prohibido el recurso ante tempus. Yo suelo llamarlo también recurso profético. ¿Qué es el recurso ante tempus o profético? Yo ya sé o desconfío que este juez me va a dar por la cabeza. Tengo la certeza, porque es boludo, porque yo no le caigo bien, seguro me va a cagar. Y como me quiero ir de vacaciones tranquilo un mes, antes que el juez dicte la resolución, ya interpongo el recurso de apelación. Para el hipotético caso en que el señor juez dicte sentencia rechazando mi demanda, acá está el recurso de apelación. Eso no se permite. Está prohibido. Si lo haces, te lo van a declarar inadmisible. ¿Por qué? Sencillo. Primero, porque el acto procesal no existe. Si el acto procesal, sentencia, no existe, vos no podés sufrir ningún agravio o perjuicio. Pero además, de ahí lo de profético. Salvo que seas profeta, adivino, pitonizo o mago, ¿cómo carajo vas a conocer el alcance de la sentencia y sus fundamentos? ¿Y cómo entonces, sin conocer su alcance y fundamento, vas a poder proponer con adecuada técnica el recurso conveniente? Entonces, el agravio debe ser actual y debe ser real y concreto. Y por último, el agravio tiene que ser personal. No hay recursos del tipo Chapulín Colorado. El Chapulín Colorado es un superhéroe que ampara o protege a terceros. Son los intereses de los terceros los que el Chapulín Colorado protege o defiende. No, el recurso es egoísta. No hay recursos altruistas. Yo solo cuido mi interés. Por la vía del recurso, yo solamente puedo atacar lo que a mí me agravia, no lo que le agravia a otro. Ni siquiera si ese otro es mi amigo, mi mujer, mi amante o favorecedor. Veamos, el deudor soy yo. Yo soy el deudor. Y embargaron esta computadora en la creencia de que es mía. Esta computadora no es mía, es del Colegio de Abogados. Pues bien, si embargaron la computadora del Colegio de Abogados, ¿puedo yo apelar el embargo? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque a vos no te causaron ningún agravio. Esa cosa, si no te pertenece, no corresponde que vos, en la invocación de la cualidad potencial de superhéroe tipo Chapulín Colorado, salgas en defensa. En todo caso, que sea el Colegio de Abogados, el único agraviado, el que lo plantee. ¿Se entiende? Síntesis. Agravio es el perjuicio que la resolución te causa. Si ese perjuicio no se invoca, el recurso no cumple con el requisito de la admisibilidad. Y si el recurso no es admisible, el tribunal te baja la persiana. Usted no me invocó agravio y sin agravio no hay recurso. ¿Nos entendemos? Pero ya les anticipé que agravio no es lo mismo que error, porque el error ya no es requisito de forma, es un requisito de sustancia. De eso depende en el fondo mi éxito o triunfo. Convencer al juez de primera instancia o de cámara que esa la resolución recurrida se dictó con error, error de hecho o de derecho, pero con error. Y no es lo mismo error que agravio, y esto es importantísimo destacar porque en la praxis, presten atención, que muchas veces los abogados, cuando planteamos recursos, después de contarle al juez, señor juez, vengo a plantear apelación,
A continuación, nos dedicamos simplemente a criticar la resolución y, por consiguiente, a demostrar su potencial error, pero sin identificar dónde está nuestro agravio. Hay que hacer las dos cosas. No importa el orden, pero hay que hacer las dos cosas. Ejemplo. Señor juez, contra la providencia que declaró la cuestión como de puro derecho, yo planteo recurso de revocatoria. ¿Por qué? Primero, ¿cuál es mi agravio? ¿Cuál es el perjuicio que esa resolución me causa? Si esa resolución queda firme, yo no puedo producir prueba. Y sin prueba no puedo confirmar los hechos pertinentes. Ese es mi agravio. ¿Cuál es el error? El error es que en autos existen hechos controvertidos. Vea que el actor afirmó A y el demandado lo negó. Vea que el actor dijo B y el demandado lo negó. Existen hechos controvertidos. Si existen hechos controvertidos, el procedimiento de ley es abrir a pruebas. Y usted aplicó un procedimiento distinto del que prevé el ordenamiento. Ese es su error. ¿Se entiende? Fíjense cómo una cosa es el agravio y otra cosa es el error. Les cambio de ejemplo. La sentencia rechazó la demanda. Rechazó la demanda porque, según declaró el juez como fundamento, el actor no probó la deuda cuyo pago estaba pretendiendo o reclamando. Bueno, como rechazó totalmente la demanda, ¿cuál es mi agravio? Yo contra esa sentencia planteo recurso de apelación. Tengo que identificar el agravio y tengo que identificar el error. ¿Cuál es el agravio? Si esa sentencia queda firme, mi cliente, el justiciable, no va a cobrar un peso. Ese es el agravio. Es frecuente, el agravio se identifica en una línea, en dos, no más. ¿Y cuál es el error? El error, señor juez, es que a usted le pasó inadvertido que el demandado confesó. ¿Por qué confesó? Y porque citado a prestar prueba de confesión no vino. No vino el día de la audiencia de la declaración de partes. Estaba ausente de manera injustificada y por consiguiente está ficto confeso. Si confesó, la confesión provoca que deberá el juez tener, por cierto, los hechos relatados por su rival. Hay prueba, se ganó. Una cosa es el error y otra cosa bien distinta es el agravio. ¿Se entendió? Entonces, pues bien, primer concepto que aprendimos. A la hora de plantear un recurso y para evitar algunos jueces, generalmente todos los jueces, sobre todo los de primera instancia, tienen el buen hábito de conceder recursos con amplitud. Significa que, aunque vos no le digas claramente cuál es tu agravio, si advierten que vos atacás por errores a la resolución, con espíritu amplio dicen, el agravio está implícito y te conceden igual el recurso. Pero créanme que cuando el juez te quiere cagar, ya sea porque te quiere cagar o ya sea porque el juez no quiere quedar en evidencia ante el superior o cuando por cualquier razón quiere confirmar la decisión, te la plancha diciéndote, usted me denuncia errores posibles, pero no me expone cuál es el perjuicio. Y sin perjuicio no hay recurso. Las dos cosas, primero. ¿Hasta acá estamos? ¿Sí? ¿Te escucho? Sí. Quería comentar justamente con un tema de un recurso de apelación o contra una sentencia en un proceso de filiación, en el cual por el foro de atracción está sujeto a una sucesión. Entonces la sentencia, yo justamente me siento agraviada, en un punto de la sentencia me dice que tienen que, ¿cómo se le autoriza la reparación extrapatrimonial que había solicitado la demandada, la autora, perdón, y a su vez dice que debe ser solventada por la sucesión. Y a partir del día que salió la sentencia... Es una filiación post-mortem, entonces. Post-mortem. Tiene que realizar correr el interés. Pero ¿qué pasa? En esta sucesión, no la única
heredera, que es la cónyuge supertete, nunca pudo disponer de los bienes, porque son bienes indivisos. Entonces ella ahora, fíjese que la sentencia sale el 12, y el 12 también fue declarada la única heredera administradora provisoria. Entonces, ¿cómo se va a pagar? Si no hay liquidez, no hay solvencia. Desde el momento en que tu cliente fue declarado hijo, se convierte... Bueno, desde el momento en que el vencedor en ese proceso por filiación fue declarado hijo, adquiere también cualidad de heredero. Podrá presentarse invocando ese derecho en la sucesión y podrá hacer valer todos sus derechos como un heredero más, a la par de aquella que hasta ayer era la única heredera. Ahora ya no es más la única heredera. Claro, pero a ella se le dio, se le otorgó la providencia, se opusieron obviamente, se opuso a la otra parte, pero después decidió que ella fue designada administradora provisoria. Bueno, la designación de la administración no es una resolución de tipo definitivo. No. Es en punto a su naturaleza de tipo cautelar. Bueno, en cualquier momento podrá pedirse su reemplazo. Sí, eso no tenemos ninguna duda, pero el tema es que tenemos que esperar que siga el tema de los intereses, porque si no se va a perjudicar, aparte hay otra afiliación en curso. Bueno, pero entonces lo que hay que plantear es recurso de apelación en contra de la sentencia que hizo lugar a la afiliación, porque esa es la sentencia que, de quedar firme, es la fuente de los intereses. Sí. Bueno. O sea, justamente estoy ahora trabajando en eso. Bueno, muy bien. Entonces, hechas las aclaraciones conceptuales que precedieron, bueno, esto que contaba recién, ¿no? De las características que debe revestir el agravio, ser personal, cierto, cual. Les explicaba que no es lo mismo el agravio que el error. Y cómo se funda un recurso. Esto vale para la apelación, para la revocatoria y para cualquiera, bueno, con las salvedades que son inherentes a los recursos extraordinarios, que tienen una técnica todavía más estricta. Pero las resoluciones, cuando más si son sentencias, se parecen a una mesa. ¿En qué sentido una resolución o sentencia se parece a una mesa? Una mesa de frecuente no se apoya sobre una sola pata. Generalmente una mesa se para sobre 4 patas, a veces sobre más. Pero lo estándar es que una mesa tenga varias apoyaturas. Entonces, primero, el que recurre una resolución debe identificar qué partes de esa resolución o sentencia recurre. Veamos. La condena puede incluir, fíjense cuántas partes. Uso a título ilustrativo. Condena a pagar daño moral. Condena a pagar daño material. Condena a pagar lucro cesante. Condena a pagar intereses. A su turno, dentro de la condena por intereses, hay subpartes. La tasa de interés, la fecha a partir de la cual se computan los intereses, etc. Entonces, primero hay que identificar qué partes. ¿Vas a apelar todo o solo una parte? ¿Solo te vas a agraviar de los intereses o también te vas a agraviar de que el chico haya sido declarado como hijo del demandado? Son dos cosas. El reconocimiento filial es un segmento de la sentencia. La condena de indemnizar es otro segmento de la sentencia. La tasa de interés y la fecha a partir de la cual se computan es otra parte de la sentencia. ¿Me explico? ¿Qué parte? Y con una aclaración. La parte de la resolución que no se recurra queda firme y a partir de entonces amparada por la inmutabilidad de la cosa juzgada. Si apelás intereses, la Cámara puede revisar intereses, pero no puede revisar el reconocimiento filial
ni puede revisar el capital de condena por indemnización del daño moral provocado. ¿Se entiende? Lo que no haya sido objeto de censura, de crítica, de impugnación, queda firme. Pero, una vez identificado mi objeto, quiero atacar, para ser congruente con tu ejemplo, quiero atacar la condena de intereses, porque me parece que esta tasa es excesiva, pero además me parece que es jurídicamente incorrecto que los intereses se computen a partir de aquí. Entonces tenés que fijarte cuáles son los fundamentos del juez a la hora de establecer eso que vos estás impugnando. ¿Cuántos fundamentos tiene el juez? 1, 2, 10. Identificarlos. Porque a continuación el abogado va a trabajar como una suerte de leñador. El leñador que hace con su hacha o eventualmente con la motosierra, va cortando los árboles. Pues bien, lo mismo hace un abogado. Hay que cortar, ¿pero qué? Hay que cortar los fundamentos del juez. Si el juez te propuso, tipo mesa, 4 fundamentos, tenés que atacar los 4 y convencer que esos 4 argumentos son inidóneos, que esos 4 argumentos resultan descalificados por tu mejor argumentación. ¿Se entiende? Es decir, que esos argumentos resultan talados por tu motivación que pretende demostrar el error de aquella motivación. Y acá es donde se centra en la praxis, esto se denomina, este déficit se llama en la ciencia impugnativa el agravio no computable. Comete el vicio del agravio no computable el abogado que te critica. La resolución tiene en ese aspecto 4 fundamentos, tipo mesa. Te critica argumento 1, te critica argumento 2, te critica argumento 3, y como el 4 no sabe qué decir, se calla. Bueno, si vos criticaste 3 argumentos y el cuarto no, la sentencia hizo cosa juzgada, amparada sobre la base de la única motivación que por decisiva no fue criticada. ¿Se entiende? Cada fundamento es equivalente en el deporte a un gol. Si la sentencia tiene 4 fundamentos, la sentencia te metió 4 goles en tu arco. Si querés ganar, tenés que ir a hacer, o por lo menos, otros 4 goles el arco de frente. Si solo pateás 3 veces, en el mejor de los casos, vas a perder 4-3, pero vas a perder. ¿Se entiende? Síntesis. La tarea del abogado, el método, quedará librado a criterio de cada profesional. Pero la adecuada técnica requiere que el abogado primero identifique los fundamentos del juez. Es una tarea que suele ser odiosa, porque a veces los jueces escriben sentencias que son kilométricas. Bueno, lo lamento. Gajes del oficio, hay que fumársela, hay que leerla, subrayarla en sus motivaciones esenciales. Es muy personal. En mi método, cada vez que propongo un recurso, para que no se me olvide, yo reproduzco. Lo que interpreto son los fundamentos esenciales. Fundamento 1, fundamento 2, fundamento 3, fundamento 4. Y a continuación, la tarea de censura, crítica, seria, argumentada de cada motivación esencial. Y con la necesaria advertencia al profesional que un solo argumento que no haya sido criticado coloca a ese recurrente en la situación que se denomina de agravio no computable. ¿Por qué se lo llama así? Agravio no computable. No computable porque no sirve, no cuenta, es al pedo, para utilizar un lenguaje coloquial, porque pase lo que pase, aunque la Cámara te dé la razón en tus 3 ataques, la resolución ya hizo cosa juzgada en la primera instancia, sobre la base del gol adicional que la primera instancia te clavó y sobre el cual no existe protesta. ¿Se entendió? Bueno,
Muy bien. Quedo a continuación a merced de las preguntas que ustedes, los aquí presentes o desde la virtualidad, me quieran hacer. Bueno, si no hubiere preguntas, les agradezco la gentileza de haberme acompañado y nos Hola, encontramos en 2 semanas en lo que será la última de las reuniones de este taller de práctica forense. Hasta hola. entonces, muchas gracias. Creo que tenemos una, A ver, ¿tenemos una pregunta? ¿Quién? doctor Hola. Samuel. Ajá. Buenas noches, doctor. Buenas noches, te escucho. Mi pregunta es al inefable téngase presente de los jueces ante una solicitud. ¿Procede algún tipo de recurso Pero, espera, voy a levantar el volumen porque no te escucho. contra el famoso téngase presente del juez ante una solicitud? Sí. ¿Procede algún tipo de recurso? Sí, el recurso contra el téngase presente es una aclaratoria. Y sí, porque el que te dice solamente téngase presente omite un pronunciamiento específico. Señor juez, acláreme, sálveme esa omisión. Yo le pedí X y usted me dijo téngase presente. ¿Qué significa esto? La aclaratoria es el recurso por excelencia, ideal, Muchas o gracias. por omisión o por... con la tranquilidad de que la aclaración poner otro recurso. Si el juez te estaba rechazando el pedido, todavía te queda, después de resuelta la aclaratoria, el recurso de revocatoria o de apelación que corresponde. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Sí, te escucho, Hernán. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Buenas Le tardes. hablo justamente, le comento ya de paso, hace poco me mudé a la ciudad de Buenos Aires, vine a sacar mi matrícula acá y empezar a litigar acá, pero estoy yendo entre Corrientes y Buenos Aires, así que sigo estos cursos, la verdad que me gustan mucho sus clases, así que la disfruto. Y le agradezco un montón por lo que nos está enseñando, la verdad que me motiva un montón. Usted convence mucho, tiene un poder muy grande de convencimiento en sus palabras, o sea, no solamente supongo que en la profesión, sino también a los que lo escuchamos, así que le agradezco mucho por esto y por venir acá, la verdad que está muy bueno el curso. Lo que le quería preguntar en realidad es por una cuestión, yo también empecé a litigar hace muy poco. Lo que quería saber es si, por ejemplo, en el caso de que el actor interpone una demanda, en el proceso pierde en primera instancia, se le imponen las costas del pleito, ¿no? Por ser total perdedor. Cuando él apela, recurre a cámara, ¿es necesario también señalar que apela a las costas? Por supuesto, por lo ¿Sí? mismo que dije antes. Si solamente Este, te agravías por la condena, pero no te agravías de las costas, entonces la condena sobre costas habrá quedado firme. La Cámara no puede resolver sobre cuestiones que no hayan sido objeto de impugnación. Eso se conoce como, tiene un nombre latino, se conoce así bajo la fórmula de tantum devolutum quantum appelliatum, del latín al castellano. Tanto te respondo en la proporción en que protestes. Si no protestás por las costas, después anda a llorar al muro de los lamentos. claro, entiendo. Eh, Me parecía muy raro porque aún, como las costas siempre se imponen al perdedor, aunque resultes ganador, vas a tener que correr con los gastos. Si no te por lo Claro, menos por las costas de primera instancia. claro, Las costas de la segunda instancia vas a ganar, pero las de la primera instancia, vos consentiste. Cuando no apelaste, consentiste. Y si consentiste, es cosa juzgada. bien, perfecto. Muchas gracias, Doc. ¿Vale? Gracias por todo.